¿Y si las películas de guerra más audaces que viste no fueran ficción total? ¿Y si explosiones, rescates y misiones imposibles vinieran directamente de la historia real? Este es el mundo secreto de películas de comandos. Algunas son reales, otras inventadas, contadas con precisión escalofriante. Descubramos 15 que realmente ocurrieron y 4 que no. El 15. Cañones de Navarone, 1961. Fue aclamada como una gran epopeya bélica. Los cañones de Navarone relatan el esfuerzo de un grupo aliado para destruir armas alemanas en islas griegas fortificadas. El público creyó que era ficción, pero historiadores mostraron que se inspiró en omisiones de mando en islas griegas durante la Segunda Guerra Mundial. La película se basa en ataques británicos dirigidos por el SBS y por operaciones SAS, como Anglo y Harling, que atacaron cañones y puentes. El director J. Lee Thompson usó esas misiones como base del realismo. Los soldados que lucharon en el Egeo dijeron que la tensión, el agotamiento y la valentía condenada se sentían igual tras las cámaras. La producción fue realmente brutal. El rodaje en terreno y carreteras duras dañó casi todo. El equipo y los actores subieron acantilados bajo un sol fuerte. Explosiones estallaron cerca. Gregory Peck sufrió lesiones, pero terminó cada escena él solo. La película fue sensacional, por su espectáculo y verdad emocional. Los veteranos escribieron al estudio que la película capturaba el valor desesperado de los hombres. ¿Quién sabía que quizá no volverían? El gobierno británico la proyectó para entrenar oficiales entre disparos. La película mostró lo que llevan las incursiones reales. Miedo y fe en igual medida. 14, Were Eagles There, 1968, a simple vista, parecía fantasía de la Segunda Guerra Mundial. Una fortaleza remota en la montaña, un combate en teleférico, una misión secreta en Baviera, pero sus raíces. Quedó en las historias verídicas de comandos británicos, entrenados para sabotaje invernal en Europa ocupada. Fleming insinuó que MacLean basó en informes clasificados, nunca los nombró. La película sigue al mayor Smith y al teniente Schaffer al infiltrarse en una fortaleza nazi para rescatar a un general. El escenario recuerda Freshman y Gunnerside. Ambas misiones, llevadas por británicos, atacaron Noruega para sabotear plantas de agua pesada y comunicaciones. Muchos de esos hombres nunca mostraron su trabajo, oculto durante décadas. La producción abrazó el realismo. Richard Burton hizo sus acrobacias, colgando de cables helados. Eastwood disparó armas reales durante explosiones. MGM temía pleitos. Tras varios accidentes, extras fueron heridos. El director Brian Hutton no suavizó la violencia. Dijo que la guerra no podría hacerse. Críticos educados estaban divididos. Algunos lo llamaron pulp, otros lo llamaron poema. Los soldados que lucharon en Noruega dijeron que parecía auténtico. Su legado perdura no por sus explosiones, sino por su paranoia. Nunca sabes en quién confiar tras las líneas enemigas número 13. Los héroes de Telemark, 1965. Fue Noruega otra vez. Nieve, viento y una misión desesperada para frenar las ambiciones atómicas de Alemania nazi. Los héroes de Telemark contaron sobre la resistencia noruega que arriesgó todo para sabotear la instalación de agua pesada en Vemorce. Este no fue mito. La película dramatizó la Operación Gunner, cierta misión que debilitó el proyecto nuclear nazi, con Kirk Douglas y Richard Harris, mezcló veracidad escalofriante. Saboteadores sirvieron como asesores. Guiaron a los actores por barrancos, fríos, donde se arrastraron bajo luna, llevando dinamita en silencio. La polémica surgió cuando Douglas pidió más valor en TV, mientras los nórdicos querían más verdad. El estudio chocó con historiadores locales que lo acusaron de glorificar la muerte. En un momento, Noruega casi retiró sus permisos de rodaje tras la protesta de los vecinos por distorsionar su historia nacional. Detrás de la cámara, las condiciones fueron duras. La tripulación sufrió congelación y el equipo se heló en temperaturas bajo cero. Sin embargo, esas penurias le dieron a la película su textura. Cada aliento de aire frío se sintió merecido. Críticos británicos lo aplaudieron por mostrar cómo grupos pequeños cambiaron el destino. Veteranos señalan a los héroes de Telemark como una de las cintas que entendieron el sacrificio. No fue cuestión de matar nazis. Era mantener la esperanza cuando el mundo quedó de hielo. El número 12, Los Dambusters, 1955.
Fue la película que hizo que la guerra sonara a música. Los Dambusters relataban la historia real de la Operación Chastise, la misión de la Royal Air Force para destruir presas alemanas usando bombas de rebote revolucionarias. Cuando se estrenó, el público quedó asombrado, no solo por su realismo, sino por su sentido de precisión y contención. Cada fotograma fue un informe militar de cine. La película siguió al comandante Guy Gibson y a su élite, la 617A, ya entrenando para una misión imposible. Debían volar bombarderos Lancaster de noche, rozando el agua para soltar la bomba en el ángulo preciso. No era imaginación. Estos hombres realmente lo lograron, y muchos nunca regresaron. El director Michael Anderson usó material oficial de la RAF y trabajó con aviadores supervivientes. La producción fue supervisada por ingenieros militares que construyeron la bomba original. Cada trayectoria de vuelo y cada explosión se reconstruyó con detalle matemático. Fue la película más cercana a un informe de misión real, pero la controversia rodeó a la película, usó el nombre del perro del escuadrón, un término racial ofensivo, y provocó rechazo público. Cronistas discutían si censurarla o conservar su autenticidad. La BBC prohibió su emisión durante años. Bajo el ruido, el espíritu de la película perduró. Cuando los pilotos modernos ven a los Dambusters, no ven propaganda, sino perfeccionismo. La disciplina, la ansiedad y el desconsuelo que acompañaron cada misión. Sigue siendo un himno a quienes arriesgaron sus vidas por la ciencia y el acero. Una incursión de comando en el aire. Número 11. 12 del patíbulo, 1967. Fue audaz, brutal y sorprendió al público de todo el mundo. Los 12 del patíbulo dicen ser ficción, pero su base era real. Se inspiró en unidades de guerra y en la sección de demoliciones de la 101A aerotransportada, en el llamado Filthy 13. Un grupo de paracaidistas rebeldes, entrenados para ataques suicidas antes del día D. La película siguió a 12 condenados que hallaron redención mediante misión imposible: infiltrarse en un castillo francés y eliminar a oficiales nazis. El director Robert Aldrich dio garra, barro y locura. Lee Marvin, veterano de la Segunda Guerra Mundial, impuso autoridad en cada orden. La producción se volvió su propia zona de guerra. Las peleas entre el reparto estallaban sin cesar. Charles Bronson se negó a hablar con John Cassavetes tras una disputa. Ernest Borgnine casi se rinde por la crueldad de ciertas escenas. El estudio exigió recortes tras la prueba. El público se quejaba del grado de violencia. Aldrich se negó y amenazó con irse. La controversia lo fortaleció. Críticos lo acusaron de ensalzar el asesinato, mientras soldados llamaron la película honesta sobre la guerra irregular jamás hecha. Detrás del bravado exploró algo muy crudo: la línea entre orden y caos. Cuando vieron la película, los veteranos del Filthy 13 se reconocieron ya al instante: su porte, su desobediencia y la lealtad silenciosa bajo el fuego. Dijeron que captó lo que sintieron ataques de comandos, ruidosos y sin sentido, hasta hallar fraternidad entre ruinas. 10. El águila ha aterrizado. En 1976, este caso dio la vuelta. Incursión alemana de comandos en territorio británico. Basado en la novela de Higgins, El águila ha aterrizado, mezcla ficción y realidad. Historiadores revelaron que la trama imitaba operaciones nazis reales, planeadas pero nunca ejecutadas, incluyendo intentos de secuestrar a Churchill y sabotarlas. En Inglaterra de la guerra, la película muestra paracaidistas disfrazados que desembarcan en una aldea inglesa para capturar al ministro Kane. Steiner realiza la misión con dignidad, no con villanía. El director John Sturges rodó con tal autenticidad que algunos británicos abandonaron la sala, diciendo que humanizaba al enemigo. La producción fue caótica. Richard Harris fue despedido tras enfrentarse a Sturges y reemplazado por Donald Sutherland al final. Los lugareños protestaron por el uso de uniformes nazis durante el rodaje, en Oxfordshire, donde los recuerdos de la guerra afloraban. La controversia casi lo condena. Los tabloides británicos la atacaron, traicionera, pero al fin se estrenó, ganó un extraño respeto. Ambos bandos admitieron que era más cercano a la realidad que creían. El legado del águila, ya logrado, radica en su complejidad moral. No todos los ataques fueron nobles, no todos los soldados fueron héroes. A veces las historias de la guerra provienen de quienes fallaron, pero se negaron a rendir su humanidad. Número 9.
Operación Daybreak, 1975. No fue ficción de Hollywood. Operación Daybreak relató una de las omisiones de mando más trágicas de la Segunda Guerra Mundial: el asesinato de Reinhard Heydrich, arquitecto de la solución final. Filmada en Praga, siguió al control y a los agentes eslovacos, que se lanzaron desde Gran Bretaña en paracaídas para matar al carnicero de Praga. La historia era cierta. La redada tuvo lugar en mayo de 1942, bajo la Operación Antropo, dos resistentes. José Gabsch y Jan Kubiš emboscaron el coche de Heydrich en una calle estrecha. Su granada dio en el blanco y un nazi murió días después. Lo que siguió fue un infierno. El pueblo de Litus fue arrasado en venganza. Cientos fueron ejecutados. El director Louis Gilbert rodó la película con tono documental. Usó la misma iglesia donde los comandos hicieron su última resistencia, rodeados por SS y sin balas para honrar a los muertos. Gobierno checo permitió filmar zonas restringidas. Actores vivían bajo vigilia, temiendo ser vistos por policía secreta. Películas provocaron controversia. Críticos británicos lo vieron sombrío. Checoslovacas quisieron callarlo por mostrar cooperación y traición. Sin embargo, los que quedaron de la resistencia lo llamaron sagrado. Mostró que el valor puede ser victorioso o condenado. Hoy, la Operación Daybreak se alza como lápida de cine. Recuerda, no todos los asaltos terminaron en fuga. Algunos fueron hechos para morir. Con esa muerte, una nación recordó su dignidad. 8. Los lobos del mar. En 1980, los lobos del mar combinaron espionaje, elegancia y valor naval, con Gregory Peck, Moore y Niven. Mostró oficiales británicos retirados que atacaban barcos alemanes en aguas neutrales de Goa, India. La historia parecía absurda, ya. Hombres mayores ejecutan una incursión clandestina, pero cada detalle era real. Se basó en la Operación Creek, una colaboración encubierta entre el Servicio de Operaciones Especiales y la Resistencia India, llevada a cabo en 1943, que empleaba barcos pesqueros disfrazados. Los raiders hundieron buques mercantes alemanes y transmitieron inteligencia a submarinos. El gobierno británico mantuvo ese secreto durante décadas, porque violaba el territorio neutral de Portugal. La película captó muy bien esa tensión. Gregory Peck interpretó al coronel Calvert, cansado y resuelto. Roger Moore aportó encanto y disimuló el peligro con ingenio. La producción rodó en puertos de la India con supervisión militar. Locales creían ficción hasta que veteranos confirmaron autenticidad. Detrás de cámaras, la película enfrentó la sensibilidad histórica. India, libre ya, dudó en autorizar un rodaje que glorificara heroísmo británico. Casi renunció cuando censuraron escenas. Pero la película sobrevivió a las tormentas políticas y la memoria. Los críticos lo descartaron más tarde como anticuado, pero los veteranos lo adoraron. Dijeron que mostraba el valor discreto de quienes lucharon en silencio después de su mejor momento. The Sea Wolves no buscaba gloria. Se trataba de un deber que no quería retirarse. Número 7. La Brigada del Diablo. 1968, antes de Band of Brothers, existía la Brigada del Diablo. Una representación estimulante, cruda, de la auténtica primera fuerza de servicio especial, una unidad canadiense y estadounidense de comandos creada para luchar tras las líneas enemigas en Italia. La película, con William Holden y Cliff Robertson, muestra su paso de marginados a guerreros de élite. Cada incursión, escaramuza y momento de rivalidad provienen de relatos reales. Brigada del Diablo llevó su nombre por alemanes que temían y llamaban diablos negros tras pintarse la cara antes de ataques nocturnos. La producción fue bendecida por la autenticidad, aunque tensa. Veteranos sirvieron de asesores y corrigieron el guión, enfureciendo al estudio. Holden chocó con el director, Tono, exigiendo menos heroísmo y más humanidad. El resultado fue una película viva e impredecible. Críticos amaron su ímpetu. Cronistas notaron algo más profundo. Capturó la transformación de hombres que debían perder la civilidad para sobrevivir. Las escenas de entrenamiento en clima de montaña eran brutales. Los actores debieron escalar acantilados sin arneses bajo mando militar. Cuando lo vieron los veteranos, lloraron de inmediato entonces. Les recordó a sus hermanos caídos y a victorias imposibles. La película no fue un éxito de taquilla, pero entre soldados quedó leyenda. Contó la verdad. La gloria se desvanece, pero la fraternidad perdura. Número 6. Asalto al. 1977. Hollywood capturó la historia casi en tiempo real.
El asalto a Entebbe mostró la audaz operación de comandos israelíes que rescató a 100 rehenes de un vuelo de Air France secuestrado en Uganda en 1976. La misión Thunderbolt dejó al mundo asombrado por su precisión y audacia. La película siguió después, llevando intensidad a las pantallas. La película, con Bronson, Finch y Yaphet Kotto, retrata al dictador de Uganda, es decir, en otras palabras, se pareció casi a un documental, la recreación exacta del terminal, los aterrizajes del C-130 y el tiroteo fueron casi idénticos a la misión. La producción contó con asesores militares y testimonios, pero la controversia llegó pronto. Uganda la denunció como propaganda. Países prohibieron su emisión, temiendo las consecuencias políticas. Idi Amin amenazó a los cineastas, llamando eso un insulto a la soberanía africana. Por un momento, tensiones globales resonaron en el cine. Detrás de la cámara, todo siguió siendo caótico. El equipo rodó día y noche para igualar el ciclo mundial de noticias. Los actores memorizaron el diálogo extraído de conferencias de prensa en vivo. Fue cine a la velocidad de la verdad. Radon y Tee recibieron 9 nominaciones a los Emmy. Pero lo inolvidable fue su realismo. El sonido de las botas en la pista, el silencio tras el tiroteo y las caras de los pasajeros rescatados. Mostró al mundo que el heroísmo a veces llega disfrazado de necesidad. No era ficción, era fe bajo el fuego. Número 5. El puente sobre el río Kwai. En 1957 ganó 7 premios de la Academia. Fue aclamada como la mejor película de guerra jamás hecha. Sin embargo, tras su grandeza yacía una historia verdadera empapada en la agonía. Puente del río Kwai se basó en la dura prueba sufrida por prisioneros aliados obligados por japoneses a levantar un ferrocarril en la selva birmana. Aunque Pierre Boulle inventó personajes como el coronel Nicholson, los hechos de la vía Birmania-Tailandia fueron brutales. Miles de obreros británicos, australianos y asiáticos murieron en condiciones inhumanas. El puente existía, y también la locura del orgullo y la sumisión que la película analizó. El director David Lean convirtió el horror en poesía, los soldados que silbaban, el río claro, la lenta caída en la locura. Pero supervivientes del ferrocarril real estaban divididos. Algunos elogiaron el arte, otros lo condenaron por romantizar su tormento. Veteranos protestaron ante estrenos. Gobierno japonés denunció distorsión histórica. Detrás de escenas. Rodaje duro. Rodado en un salón durante la época de monzones. Filmación enfrentó inundaciones, sanguijuelas y decorados que se desplomaban. Chocó con actores y casi abandonan el proyecto 2 veces. De ese caos surgió la inmortalidad cinematográfica. El puente sobre el río Kwai perdura como una paradoja. Una obra maestra erigida sobre la miseria. Demostró que la obediencia puede ser más letal que las balas y que el puente real nunca fue solo acero y madera. Era el alma humana, cediendo hasta que se rompa. Número 4. La Gran Redada. 2005 décadas tras la guerra, Hollywood volvió a la verdad. La Gran Redada relató el rescate de 600 millas de prisioneros aliados desde Gabón, Filipinas, 1945. Fue una misión tan peligrosa que incluso los generales dudaron, en serio, de que pudiera tener éxito. La película siguió al 6º Batallón de Rangers y guerrilleros, que asaltaron el campamento y liberaron más de 500 prisioneros. Dirigida por John Dahl. Fue un intento singular de mostrar la guerra del Pacífico en terreno, sin fantasía, sin adornos, garra y fe. La producción fue minuciosa. Historiadores trabajaron con informes desclasificados. Sobrevivientes sirvieron como consultores. La tripulación filmó en calor y barro para reproducir condiciones descritas por veteranos. Se estrenó. Apenas hubo titulares. Críticos lo llamaron sombrío y recatado. Lo que se les escapó fue su reverencia discreta. La cinta evitó la adoración al héroe y habló de la resistencia. El largo silencio antes del asalto, la mirada entre el secuestrador y el cautivo, el rugido de la libertad al amanecer. Detrás de cámaras, el estudio luchó contra recortes que pedían ritmo más veloz. Dahl se negó. Dijo que la historia no debe hacerse pronto. La Gran Redada fue un fracaso de taquilla, pero para un historiador fue un triunfo. Veteranos elogiaron su honestidad. Sigue siendo una de las representaciones más fieles de la guerra de rescate filmadas en su quietud. Susurra la lección.
Todo soldado sabe que las incursiones reales no buscan gloria, buscan fantasmas para traerlos a casa. Número 3. 633 Squadron, 1964. Comenzó como una modesta producción británica y se convirtió en el himno de cada aviador que alguna vez soñó con misiones imposibles. 633 Squadron relató la historia de una unidad de bombarderos Mosquito encargada de destruir una planta nazi de combustible para cohetes oculta en un fiordo noruego. Al ver, parecía ficción emocionante. Tras los duelos aéreos, había un espíritu de mando forjado en incursiones de la Real Fuerza Aérea. La historia imitó Jericho y Gunner, donde la precisión y el sabotaje se cruzaban. La idea de ataques a baja altura en valles estrechos no fue inventada por los escritores. Era una mezcla de misiones aliadas en Europa ocupada, donde el éxito a menudo significaba la muerte. Rodada con material auténtico de la RAF, aeronaves Mosquito y pilotos veteranos como asesores. 633 Squadron capturó lo que la guerra de cabina realmente se sentía. La vibración, el viento, la calma inquietante previa a la caída. Sin efectos computarizados, solo rugidos de motores y hombres sujetos en ataúdes de cristal tras la cámara. La producción fue traicionera. Aviones se estrellaron durante el rodaje. Camarógrafos arriesgaron sus vidas grabando desde bahías de bombas abiertas. El director Walter Groman, un expiloto estadounidense, exigió autenticidad, por encima de la comodidad. Los ejecutivos del estudio entraron en pánico por el costo. A medida que el realismo de la película crecía, se volvía mortal. Aunque los críticos de la época la consideraron una simple aventura, la película ganó estatus de culto entre las tripulaciones aéreas de todo el mundo. George Lucas citó después que fue una gran influencia para su secuencia de la carrera por el cañón de la Estrella de la Muerte. Los veteranos dijeron que era la única película que devolvió el viento de los fiordos, y la 33ª Escuadrilla demostró que a veces el valor vuela bajo y roza el borde entre la vida y la memoria. En segundo lugar, la Operación Crossbow. En 1965, Operation Crossbow fue un thriller que parecía demasiado detallado para ser ficción. Relataba a agentes aliados enviados a destruir el programa V2 de Alemania antes de que pudiera atacar Londres. Aunque dramatizada, la historia provenía directamente de operaciones clasificadas de la guerra bajo el mismo nombre en clave. Fue una de las primeras cintas en mezclar espionaje y guerra aérea de forma escalofriante. Precisión. La premisa siguió a agentes ocultos que fingían ser ingenieros alemanes, infiltrándose en instalaciones secretas. Lo inquietante fue cuán parecidas eran esas misiones a las de inteligencia aliada de 1944. Esos agentes eran científicos y lingüistas que nunca regresaron. Michael Anderson la rodó muy bien como un dossier que se mostró en tiempo real. Equipo auténtico y planos tomados del Ministerio del Aire británico. Varias escenas se filmaron en búnkeres de cohetes. Incluso imágenes de la explosión se usaron en pruebas reales de armas V. La controversia provino del tono implacable de la película. Mostró errores aliados, incluyendo bombardeo de zonas civiles por indicios falsos. Algunos políticos condenaron aquello por dañar el orgullo en la larga guerra. El estudio recibió cartas de familias de víctimas que dijeron que reabrió heridas profundas para sanar. La producción fue tensa. Sophia Loren se unió tarde, creando fricción con George Peppard y Anderson. Y pese al caos, emergió como una gran obra del espionaje histórico. Críticos del cine ya llaman a la Operación Crossbow, entre dramas más fieles de contraespionaje aliada. Reveló la guerra oculta que decidió el destino de Europa y ya mostró al público que la victoria suele esconderse tras secreto y dolor. Número 1. El día más largo. 1962. Fue el más grandioso de todos, el día más largo. Soldados estadounidenses, cineastas e historiadores para relatar el desembarco de Normandía en una épica abarcadora basada en el libro de no ficción de Cornelius Ryan, se convirtió en la representación definitiva de la Operación Overlord y sigue siendo una de las recreaciones más auténticas jamás filmadas. Rodado en blanco y negro, para evocar noticias. La película contó con consultores militares de los aliados. Veteranos recrearon desembarcos en Normandía. Insignias y maniobras del uniforme fueron documentadas. El realismo fue asombroso. El reparto fue legendario. John Wayne, Richard Burton, Sean Connery y Henry Fonda. Ningún actor opacó el propio evento real. El día más largo se rodó con precisión. Cámaras desde el alba hasta el ocaso para coincidir con tiempo real de la invasión. Las mareas se observaron para la exactitud histórica. Detrás de cámaras reinó el caos. Retrasos graves arruinaron la producción.
Wayne chocó con los directores por el diálogo. Los estudios temían que el proyecto se derrumbara por su tamaño. Al estrenarse, el mundo guardó silencio. Los críticos dijeron que no era una película, sino una resurrección. Los veteranos presentes ya lloraron abiertamente. El trueno y el sacrificio, décadas después. Las academias militares lo usan como guía. El día más largo es más que una película de guerra. Es un monumento fílmico y esculpido en memoria. La libertad fue ganada por quienes se lanzaron a las olas, sabiendo quizá nunca ver la orilla. El 4, Eso no era de Wild Geese de 1978. Parecía auténtico. Sonaba real. Durante años, muchos creyeron que The Wild Geese se basaba en una misión británica. En África no lo era. Sin embargo, era verosímil por el realismo de mercenarios que vivieron esas guerras. La película siguió a soldados contratados para rescatar a un líder africano depuesto. Burton y Harris dirigieron la operación en pantalla con valor y melancolía. Dirigida por Andrew Uff. MacLean basó la historia en entrevistas con mercenarios que combatieron en Congo y Biafra. Su jerga, uniformes y tácticas se copiaron meticulosamente. La ilusión fue fuerte. Gobiernos africanos protestaron diciendo que glorificaba el aventurismo colonial. 1. Bandit, antes de su estreno. Entre bastidores, la producción fue caótica. Expertos en armamento abandonaron el set. Después de discutir autenticidad, Burton cayó casi por enfermedad y alcohol. Las autoridades sudafricanas se negaron a cooperar al comprender que la historia insinuaba su régimen. Aunque era ficción, gansos salvajes sangraron la verdad. Los soldados que la vieron dijeron que mostraba el código mercenario de lealtad y pérdida. No fue un asalto que ocurrió, sino uno que podría dar lugar a una historia donde la historia y el rumor se intercambian lugares. Eso no obligó a 10 de Navarone. En 1970, la secuela de Los cañones de Navarone llevó la ilusión de la verdad, pero ninguno de los hechos. Fuerza 10 de Navarone sigue misión ficticia de sabotaje aliado en Yugoslavia, pero convenció al público de que era real por su precisión. Sus uniformes y dialectos y el caos en el campo coincidían con las incursiones balcánicas reales. Harrison Ford y Robert Shaw dirigieron un equipo para destruir un puente ocupado por nazis. Lo creíble fue la sincronía. A fines de los 70, archivos desclasificados de guerra confirmaron misiones reales en la misma región por la británica SOE. Críticos creían que la película era una de misiones. No lo era. Detrás de cámaras, la producción batalló en el terreno de Yugoslavia. Shaw murió poco después del rodaje. Miembros del equipo trabajaron entre ventiscas con explosivos reales para escenas de puentes. El peligro era real, incluso si la historia era inventada. Los espectadores recuerdan Force 10 no por ficción, sino por cuán cerca estuvo de la verdad. Recordó a las audiencias que cada redada fabricada oculta la sombra de una real en archivos clasificados. Número 2. Eso no ocurrió. Las armas de Navarone. 2. El asalto al amanecer de 1942. Pocos se dan cuenta de que esta antigua aventura bélica antecede a Navarone. El asalto de comandos al amanecer fue invención, pero filmado como informe de misión en la Noruega ocupada. Relataba civiles que formaban una resistencia y lanzaban una incursión desesperada contra las fuerzas alemanas. Era ficción, escrita para elevar la moral durante la guerra, y el público lo creyó. Los detalles eran sorprendentes y convincentes. Los uniformes coincidían con unidades reales de la resistencia noruega. Las tácticas de sabotaje guardaban paralelismo con incursiones británicas aún no desclasificadas. Años después, la semejanza asombró. El director de Veterans, John Farrow, afirmó que nunca vio archivos militares. Sin embargo, su retrato de desembarcos encubiertos y guerra en las montañas coincidía con la realidad. Algunos acusaron la película de filtrar secretos. La Oficina de Guerra Británica investigó y dejó el asunto en silencio, aunque era ficticio. El asalto de comandos al amanecer captó la imaginación de Europa ocupada. Dio valor a quienes esperaban en silencio. Fue una incursión fingida que parecía más verosímil que muchas ocurridas. En primer lugar, eso no sucedió. Las armas de Navarone, Fuerza Z, 1981. Fue el último eco de una era en la que los estudios desdibujaban la frontera entre la imaginación y la historia secreta. Los cañones de Navarone. Fuerza Z parecía otro archivo de comandos olvidado que cobraba vida.
pero nunca ocurrió. No existía la Fuerza Z, ni Isla Oculta, ni Misión Real. Se filmó con tal convicción que el público creyó lo contrario. La película con Mel Gibson y Sam Neill, como comandos australianos, enviados a rescatar supervivientes en una isla del Pacífico bajo control de Japón. La historia tomó fragmentos de incursiones reales de la Unidad Z Especial Australiana, pero los fusionó en una batalla sagrada y ficticia. Se sintió oficial. Los personajes usaron tácticas reales, llevaron armas auténticas y citaron líneas que sonaban como si provinieran de informes desclasificados. La producción tuvo lugar en Singapur y Malasia, bajo tormentas tropicales que casi hunden todo el rodaje. Botes de la tripulación, actores volcados actuaron en pantanos de agua a la cintura, gateando entre sanguijuelas. Las condiciones eran tan reales que los soldados, al verlo, dijeron oler miedo por la pantalla. Historiadores pronto confirmaron que la misión Force Z nunca existió. El nombre provino del grupo naval británico destruido al inicio de la guerra. La película tomó fragmentos de memoria y forjó su propia leyenda. La película capturó la verdad emocional de hombres ante misiones duras. Demostró que las películas de guerra no siempre hacen falta hechos para hallar la honestidad. Algunas historias mienten para revelar una verdad profunda. Cada película de incursión de comandos camina entre verdad y mito. Algunas recrean misiones reales que dejaron cicatrices en naciones. Otros inventan historias para recordarnos la valentía ante lo imposible. ¿Cuál te pareció creíble? ¿Cuál crees que nunca debe olvidarse? Like, comparte y comenta para las misiones vivas.